Buenas noches para todos, amigos y hermanos a través del mundo. Aquellos que van a escuchar este pequeño mensaje de Dios, la palabra de Dios y un pequeño mensaje que quiero darle, que fueron palabras que Dios me había mostrado para compartirla con mis hermanos a través del mundo, República Dominicana y todos los países que escuchan esta transmisión y que se interesan a escuchar la palabra de Dios y a escuchar el mensaje que Dios nos manda a través de un hermano. Entonces, yo quiero compartir con ustedes en la Biblia, en el libro de Mateo, bueno, para aquellos que nos conocen mucho de la Biblia, porque yo sé que tengo algunas personas que han aceptado a Dios, a Jesús, y no conocen mucho de la Biblia. Entonces, en la página 1199, en el libro de San Mateo, donde en el capítulo 7, versículo 15, donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sigue hasta el versículo 23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso Dios no habla a nosotros, que nosotros tenemos que seguir las cosas como Dios la manda, seguir los mandamientos como Dios nos indica, no desviarnos del camino que Dios ha puesto en nosotros, no desviar el mensaje que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros sigamos haciendo su obra a través de la tierra. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios, debemos llevar las cosas como Dios la manda, como están escritas en la Biblia, y no torcer las cosas que Dios ya puso en el camino, no torcerla. Por eso dice la palabra, no se dejar engañar de falsos profetas, porque vendrá mucho diciendo, yo soy Dios y no son Dios, porque vienen predicando la falsa doctrina, diciendo yo echo fuera demonios y no son verdaderos, no son verdaderos siervos de Dios, son siervos de cosas de demonios. Entonces debemos saber cuando verdaderamente un profeta se acerca a un siervo de Dios y nos llama, porque hay muchos falsos profetas que vienen vestidos como si fueran ángeles, como si fueran verdaderas ovejas, como dice, vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen muchos a engañar al mundo para robarle a aquellos que verdaderamente creen en Jesús, que creen en la palabra, robarle la fe que ellos tienen en ellos, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces Dios me dio una palabra, yo estaba orando, porque siempre me acuerdo como una hermana pastora dijo una vez, me acuerdo que dice que cuando ella se iba a orar siempre era como si se iba a hablar con su jefe, tomaba un lápiz y un cuaderno, y por si el Señor le daba mensaje. Y yo sé que es verdad, porque yo no tomo lápiz y cuaderno, pero yo siempre tomo
mi celular en mi mano y tengo el micrófono ahí con un audio que si Dios me da mensaje yo lo grabo de una vez para después pasarlo a la computadora. Entonces si Dios me dio este mensaje como esta palabra, la palabra avanzar. Entonces ahí Dios, cuando yo estaba orando y después Dios me dio esta palabra avanzar, y Dios, ahí yo me di cuenta, ahí Dios comenzó, el Espíritu Santo comenzó a dar mis palabras, palabra de este mensaje, de estas palabras que Dios quería mostrarme. Entonces, dice cómo avanzar en los caminos del Señor, cómo avanzar en los caminos del Señor como ministro y siervo de Dios. ¿Por qué no avanzamos mucho en los caminos del Señor? Muchos ministros, muchos cristianos, muchos siervos de Dios no avanzan en los caminos del Señor. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no avanzan? Porque si avanzan, se queman. Si avanzan, se quema. Dios conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, y Dios conoce todo lo que queremos. Y si deseamos avaricia en este mundo corrompido, Dios no te va a dar avaricia, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a bendecir con avaricia. Si Dios ves que tú eres un ministro, que desea mucho la avaricia y ve que en tu corazón hay muchas vanidades, Dios no te va a bendecir, no te vas a bendecir con las cosas materiales del mundo. Dios no te va a bendecir, porque bendiciéndose te va directamente al fuego. Por eso Dios te retarda la bendición. Dios primero quiere prepararte espiritualmente. Dios quiere primeramente prepararte espiritualmente para después darte la bendición que Él quiere darte, para que después que tú estés bendecido, que tú estés prosperado, no se te llene la cabeza y te desvíe por otro lado. Por eso Dios nos muestra a nosotros, y Dios nos mostró este mensaje, cómo avanzar, para que yo lo compartiera con muchos hermanos, muchos siervos que quizás dicen, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no sigo? Por un propósito. Dios te tiene ahí en ese nivel. Tiene que cambiar tu corazón, tu pensar, porque Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce todo lo que hay en nosotros. A veces se nos olvida y vamos a pensar, no, Dios no, a veces como por la fe, como que pensamos que Dios no va a saber ni va a escuchar, pero sí. Dios sí conoce, Dios conoce nuestro pensamiento y sabe si hay avaricia en nosotros y estamos sirviéndole a Dios en una iglesia, estamos pastoreando una iglesia y no veamos avance. Dios te está retrasando la bendición. Dios te va a hacer crecer primero espiritualmente para después darte la gran bendición, para que con esa bendición muchos se glorifiquen a través de ti y edifiquen a través de ti, y muchos hermanos que necesitan se glorifiquen a través de esa bendición que tú vas a recibir. Pero primero Dios tiene que hacerte crecer espiritualmente y cambiar tus pensamientos y cambiar tu corazón, porque Dios nos conoce a nosotros. Porque Dios sabe que si tú estás en ambición ahora, que no está bendecido, ¿qué será cuando Dios te haya prosperado? Tú vas a doblar por otro camino, te vas a quemar. Por eso hay muchos pastores, muchos ministros y cristianos que Dios lo ha prosperado y cuando se ven ya bendecidos, se pierden. ¿Por qué? Porque las avaricias del mundo lo han cegado. Porque la avaricia del mundo le han cegado los ojos. La avaricia, las cosas materiales, el dinero, y tener más, y tener más, y tener más, lo han cegado. Entonces se desvían y comienzan a predicar falsas doctrinas, o cogen otro destino, a hacer cosas, a comprar cosas de lujo, y lujos, y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios, porque Dios nos bendice a nosotros para que a través de nosotros nosotros bendigamos otras personas, otros hermanos que necesitan de la bendición. Por eso es que, hermano, Dios nos retarda la bendición a nosotros, a cada hermano, a cada ministro, a cada persona que le sirve a Dios, y veamos que no recibamos la bendición y no vemos nada. Es porque Dios ha retardado la bendición que hay en nosotros, que va a poner en nuestro camino. Hay avaricia, las cosas del mundo, más que dejan
cogen las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Entonces estas personas andan de un lado para otro, trabajando, buscando una bendición de Dios, y ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué si estoy en los caminos de Dios? ¿Por qué Dios no me ha bendecido? Pero Dios lo hace por tu bien. Dios lo hace por ti, por tu bien, porque Dios quiere que tú cambies tu corazón y Dios conoce tu corazón y Dios sabe si te bendice, te manda directamente al fuego. Él sabe que si te da más de lo que tú tienes, te va directamente al fuego. Y entonces Él te guarda al nivel donde tú no puedas perderte. Por eso Dios te guarda al nivel donde tú no puedas perderte, donde tú no puedas pecar, donde tú no puedas irte a la cosa del mundo, hasta que Dios te crezca espiritualmente, donde tu situación económica quede al nivel que tú puedas servirle a Dios y no servirle a las cosas del mundo. Por eso Dios trata de prosperarte y de retrasar la bendición para no llevarte a la perdición. ¿Por qué? Porque cuando vemos la bendición de Dios y vemos que tenemos todo, que nada nos falta, vemos la bendición económicamente en nosotros, vemos todo que nos sale bien en nuestros hijos, en nuestra familia, en el trabajo, con buenos carros, con cosas de marca, con todo, Dios nos está bendiciendo, pero nosotros estamos haciendo todo para nosotros, pero no estamos haciendo nada para ayudar al hermano que necesitas. Entonces, cuando nos llegan esas bendiciones, tú comienzas a crecer y a crecer y a crecer. Las cosas del mundo tú miras que son de ya grande, pero las necesidades de los demás tú no la miras. Tú no la miras. ¿Por qué? Porque te están cegando las cosas del mundo, te están cegando las cosas del mundo, hermano. Por eso tienes que abrir los ojos cuando tú ves que tú estás prosperando espiritualmente, cuando tú ves que Dios te está prosperando, cuando tú ves que ya Dios está obrando en ti, en tus familias. Sigue adelante haciendo las cosas correctamente como Dios lo manda, haciendo las cosas como haciendo los mandamientos, llevándolo como Dios lo manda y llevando las cosas correctas. Si Dios te está bendiciendo, bendice a aquel que también necesita una bendición, porque por algo Dios nos bendice a nosotros. Entonces, por eso hay muchos ministros de Dios y muchos siervos de Dios que no avanzan, pero es porque Dios le ha retrasado la bendición. Dios me ha dado estas palabras para que yo la comparta, para que yo la comparta con mis hermanos, para que yo la comparta con mis amigos, porque Dios a veces no nos permite avanzar, no nos permite avanzar financieramente en los caminos de Dios. Siempre están retrasados, pero es porque Dios así lo quiere, es porque Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente para hacerte crecer, para que cuando esta bendición llegue a ti, esta bendición no se convierta en perdición para ti. Entonces, por eso Dios quiere bendecirte, pero primero tiene que prepararte espiritualmente para cuando esa bendición te llegue a ti, la reciba con amor y la reciba con bendición para bendecir a otros que también necesitan de ti. Dice el Señor, por eso ministros de Dios se pierden, salen del camino del Señor y comienzan a predicar falsas doctrinas, a desviar la palabra de Dios por otro lado. De ahí comienzan a salirse del círculo donde Dios lo ha puesto para servir al mundo, y se van al círculo de donde, de la maldad, al círculo al círculo del mundo, a las cosas materiales del mundo. Por eso todos estos ministros y siervos que se han desviado de los caminos de Dios, que Dios ha bendecido, se han apartado verdaderamente del camino del Señor por las cosas del mundo, por las vanidades. Las vanidades lo han cegado y lo han llevado a la perdición. Si tú eres ministro, un siervo que no has avanzado a nivel que Dios quiere que tú avances, que tú estás retrasado, no pierda la fe, porque Dios te ha retrasado la bendición. Él te impide que la bendición llegue a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere guardarte en el círculo de la salvación, no en el círculo de la perdición. Él quiere guardarte
al nivel que Él quiere para que le sirva solo a Él y que no le sirva al mundo, hacerte crecer espiritualmente, así cuando la prosperidad llegue a ti, en la vida no doblar en los caminos equivocados, hermano, no doblar en los caminos equivocados, debes seguir el camino, la regla como Dios lo manda, hermano, porque hay muchas personas, hay muchos hermanos en Cristo, hay muchos ministros que ellos se han desviado del camino del Señor, ellos han tenido bastante bendiciones en los caminos de Dios, en las congregaciones, en la alabanza, en el canto, en la adoración, en todo. Dios lo ha prosperado, pero han comenzado a desviarse poco a poco del camino del Señor y han tomado otro camino. No es porque Dios te bendice que tú vas a jugar con su palabra. No es porque Dios te bendice que tú vas a predicar la mala doctrina. No es porque Dios te bendice que tú vas a hacer comedias con su palabra. Eso es malo. No es porque Dios te bendice que tú vas a burlarte de la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios no se puede nadie burlar. Ahí comienza la falsa doctrina, a desviarse del verdadero camino, a desviarse del verdadero mensaje de Dios. Entonces, cuando aquel ministro de Dios comienza a prosperar, comienza a avanzar, comienza a crecer en los caminos del Señor, comienza a crecer espiritual, a crecer financieramente en todo lo que hace, Dios lo prospera, pero después se le viene la bendición en la cabeza y después que tiene la bendición, entonces comienza ya a buscar otra forma de hacer más y más y más y más y más la cosa material, tener más poder, tener más poder y más poder. Entonces ahí es que llega el desvío y se van entonces ahí a predicar falsas doctrinas, y falsas doctrinas comienzan a hacer comedias con la palabra de Dios. El público va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y finalmente lo que van es a reírse porque comienzan a hacer comedia con la palabra de Dios. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que los hijos de Dios les sirvan en espíritu y verdad, que prediquen la verdadera palabra, que lo adoren, que lo alaben, que le canten, adorarle a través del canto, de la oración, hermano, pero no hacer una risa con la palabra de Dios, no hacer una comedia con la palabra de Dios. A Dios no le agrada, porque lo que usted está haciendo es jugando con la palabra de Dios, es jugando con la palabra de Dios. Yo he visto muchos ministros que lo que hacen es comedia con la palabra de Dios para agradar a Dios. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso, a Dios le agrada que lo adoren, a Dios le agrada que edifique al mundo con el mensaje, con la palabra. A Dios le agrada que nosotros oremos por el mundo, que clamemos, que intercedemos, que ayudemos al hermano, que ayudemos a aquel que necesita. A Dios no le agrada que hagamos comedia, que hagamos risa con su palabra, con su mensaje. Es como si están desviando la palabra de Dios, desviando el mensaje, desviando la doctrina, la verdadera doctrina que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, por eso es que vemos hoy que Dios retrasa las bendiciones que tienes a sus siervos, a sus ministros, a aquellos que les sirven, porque Dios quiere hacerlo crecer primero espiritualmente, verdaderamente hacerlo crecer espiritualmente, para que después, cuando les llegue esa bendición les sirva para edificar a otro y no para crecer en su cabeza y seguir haciendo su riqueza y seguir haciendo acumulando vanidades y cosas de lujo para él. Si Dios te bendice es para que tú bendigas a otros. Es para bendecir a otros, porque a través de esa bendición tenemos que bendecir a otros hermanos que necesitan. Entonces, por eso cuando Dios nos bendice a uno, tenemos que bendecir a otros. Entonces, así vamos a llegar todos a una unidad en una iglesia, a una unidad en una congregación, a una unidad entre hermanos, en todo, sin discordia, sin problemas, sin nada. Entonces, pero debemos hacer las cosas como Dios nos manda. Debemos llevar
llevar la doctrina como Dios manda. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios, dice aquí mismo Mateo, dice, ese día dirá muchos, Señor, Señor, y no entrarán. Muchos dicen Señor, Señor, y no entrarán al reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Hay que escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. Entonces, por eso debemos escuchar. Entonces, le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque son personas que dicen, sí, hice milagros, hice esto, sané enfermos, hice oraciones, pero no están llevando. Ok, tú haces todo eso, pero no estás llevando los mandamientos como Dios se lo manda. Está desviando el mensaje de Dios por otro lado que a Dios no le agrada. Está desviando el mensaje por otro lado que Dios dice no es por ahí, es por aquí. Entonces, por eso Dios dice, en aquel día, entonces dirá, declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque lo que hicieron fue maldad, no hicieron bien. Ok, tú sanaste, pero lo sanaste en el nombre de Jesús. Lo sanaste en el nombre de Jesús, pero no hiciste la cosa como Dios, como tú la tenías que hacer, como Dios lo manda. Por eso dicen falsos profetas. Falso profeta, un profeta puede orar por ti, pero no es un verdadero profeta. Tú no sabes quién pone la mano sobre ti. Entonces, Dios nos manda a que llevemos las cosas como Dios nos manda. Por eso Dios me dio esta palabra, la palabra avanzar. Cuando avancemos en la vida, hermanos, no nos desviemos del camino de Dios. No nos desviemos del camino de Dios porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha prosperado. Tenemos que seguir más adelante, unido en comunión con nuestros hermanos, y verá como Dios va a bendecirte y va a bendecir más a aquellos que están a tu lado, porque a través de tu bendición tú estás dando el ejemplo al otro hermano que está al lado tuyo, que Dios también va a bendecir, que él ha sido bendecido y que esa hermana te bendició. Yo también lo voy a bendecir a él porque yo también recibí una bendición, y eso va como una cadena. Entonces tenemos que cuando recibamos la bendición, hermano, no llenarnos los ojos de glotonería, ni de cosas materiales, ni de vanidades, ni de cosas materiales del mundo. Debemos seguir el camino recto que Dios quiere que sigamos, el camino que Dios quiere que nosotros sigamos para permanecer, como dice, en el círculo de Dios, para permanecer al nivel que Dios quiere, guardarnos en el camino espiritual. Entonces Dios quiere, cuando usted vea que no está, que usted está en los caminos de Dios y no ha crecido, y tiene mucho tiempo, años y años, y no ha crecido, entonces póngase a pensar y diga, algo está que no estoy haciendo bien. Algo está que no estoy haciendo bien. Entonces ponga a darle mente, y si ha pensado en cosas banales, no piense en eso. Piense en cosas que sea para edificar al mundo y para ayudar al mundo y para edificar la iglesia, la congregación. Entonces verá, y su corazón, póngalo ahí, que sea solamente honesto para Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. No lo estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos con pensar si tuviera esto para hacer cosas materiales. A Dios no le agrada eso. Entonces Dios no te va a hacer avanzar. Te va a retrasar la bendición hasta que tú crezcas espiritualmente y que Dios vea que en tus pensamientos hay solos pensamientos para Dios y para ayudar a aquellos que necesitan la palabra, aquellos que necesitan tu mano cuando te vea bendecido. Entonces debemos, si no estamos avanzando en los caminos del Señor, debemos ponernos a cuenta con Dios. Debemos ponernos a cuenta con Dios, porque no nos vale estar brincando de un lado para otro, buscando una bendición. Y digo, yo no avanzo en los caminos del Señor cuando está pensando en su cabeza en cosas de vanidades. Dios le va a seguir retrasando la bendición que tiene para usted. Si usted está brincando de un lado para otro y no ha tenido una bendición en la iglesia, en la congregación, o en los caminos, en el ministerio que Dios lo ha puesto, póngase a cuenta con Dios.
Póngase a cuenta con Dios para que Dios comience a obrar en usted, en su mente, en su corazón. Usted le pide a Dios: Señor Jesús, cámbiame, yo quiero cambiar mis pensamientos, yo quiero cambiar mi forma de ser, mi forma de vivir, yo quiero cambiar mis pensamientos, mi corazón, que yo sé ahora que son cosas que a ti no te agradan, Señor. Comience a clamarle a Dios. Comienza a clamarle, a pedir el que solo usted va a servirle a Dios, que usted no va a servirle al mundo, pero de todo corazón, que eso sea con fe, para que Dios pueda obrar y Dios pueda abrir la puerta a esta bendición que Dios ha retrasado porque usted tiene otro pensamiento en su mente. Entonces, tiene que ponerse a cuenta con Dios, orar y pedirle a Dios que le perdone y si tiene pensamientos de vanidades y de cosas que a Dios no le agradan, póngase a cuenta con Dios y Dios lo va a hacer avanzar. Dios le va a hacer avanzar en los caminos del Señor, en el camino a donde Dios quiere ponerte, al lugar al nivel donde Dios quiere llevarte, al círculo donde Dios quiere hacerte prosperar. Entonces tienes que ponerte a cuenta con Dios y hablar con Dios, orar y pedirle a Dios perdón y ponerte serio en los caminos del Señor, avanzar, y tú verás cómo va a avanzar, todo va a prosperar en tus caminos, porque Dios conoces el corazón de cada uno de nosotros, los pensamientos. Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios con nada, porque nos estamos engañando nosotros mismos. Nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, con esos pensamientos, si de verdad amamos a Dios y le buscamos con todo corazón y de toda honestidad, de verdad que Dios nos va a bendecir con todas las bendiciones celestiales. Dios nos va a bendecir, pero tenemos que aprender a avanzar y a caminar con Dios y aprender a hablarle a Dios en los caminos del Señor. Entonces, esta era el mensaje que tenía para ustedes en esta noche, que pasé un poco hoy el día que he estado estudiando un poco también para el mensaje del sábado también. Entonces, a la una estuvimos orando, la pastora y yo también. Entonces, estamos ahí trabajando por el bien de la humanidad, por el bien de la unidad a través del mundo y eso. Y hay muchos planes en los caminos de Dios que Dios nos ha puesto a nosotros, y yo sé que a partir de este año todo va a ser bendiciones en los caminos de Dios, pero tenemos que ponernos a cuenta con Dios, y tenemos que saber cuando Dios nos habla, y tenemos que serle fiel a Dios y no desviarnos cuando Dios nos bendice entonces para hacer otra cosa y burlarse de la palabra de Dios y hacer falsa doctrina con la palabra de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agrada, y cosas que Dios de verdad que Dios no le agradan, esas cosas que Dios no la ha dejado escrita en la Biblia, no está escrita en la palabra de Dios. Entonces, debemos ponernos a cuenta con Dios, y debemos pedirle a Dios cada día más que nos llene cada día más de sabiduría, y que nos dé discernimiento, y que Dios nos dé cada día más entendimientos para entender el mensaje cuando Dios nos habla, para así a través de este mensaje poder edificar a otros hermanos que necesitan de ese mensaje de Dios. Entonces, lo dejo en esta noche. Que Dios lo bendiga, y nos vemos la semana próxima con el poder de Dios. Que Dios lo bendiga.